Hola mis queridos hermanos, los saludo con el amor del Señor, esperando y se encuentren todos bien. Un gozo de poder estar con ustedes y poder compartir una porción de la palabra del Señor. Amén. Así como ha sido de fortaleza para mi vida, espero también que así sea para ustedes. Y quisiera compartirla para sus vidas. Amén. Y se encuentra esta porción de la palabra del Señor ahí en Marcos, un versículo muy conocido, muy leído por nosotros a lo mejor, pero siempre la palabra del Señor tiene algo nuevo. Hay una palabra, a veces leemos el versículo muchas veces, o leemos una porción de la palabra muchas veces, pero el Señor siempre tiene algo nuevo que mostrarnos, algo nuevo que decirnos, de esa palabra que la hemos visto ya. Y es así lo que ha pasado con esta porción, que yo la he leído muchas veces, y a lo mejor usted igual, pero el Señor siempre tiene algo nuevo que decirnos. Amén. Así que quisiera que pudiéramos ir, a lo mejor no tiene su Biblia a mano, pero yo se la voy a leer, no se preocupe. Está ahí en Marcos, el capítulo 6, del versículo 45 en adelante. Y el subtítulo que hay ahí dice: Jesús anda sobre el mar. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús le da una orden a sus discípulos y les dice: suban a la barca. Yo me voy a quedar acá, voy a despedir a esta multitud, pero ustedes suban a la barca. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Jesús había quedado en tierra y sus discípulos habían echado a la mar y estaban ahí en medio del mar. Y esta es la palabra que a mí me llama la atención, hermanos. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, Jesús nunca perdió la vista de sus discípulos. Nunca dejó de mirarlos. Estaba atento a ellos. Y esto me lleva a pensar, hermanos, que todo lo que está aconteciendo ahora, todo lo que nos ha tocado vivir, como iglesia, como familia, como hermano, toda esta situación tan difícil. Y pareciéramos que estamos solos, que nadie está ahora, el hermano no está a nuestro lado, ahora no podemos abrazarlo a lo mejor, ¿ya? O los pastores no pueden estar tan seguidos al lado de uno a lo mejor, y nos sentimos solos en ese tremendo mar. Y los discípulos, y Jesús les da una orden: suban a la barca y vayan a su tarea, vayan a lo que ustedes estaban haciendo o lo que ustedes saben hacer. Y eso me llama la atención, hermano, que Jesús nunca desvió la vista de sus discípulos, nunca los dejó solos, siempre estaba atento cómo ellos se iban a comportar frente a lo que le iba a venir. Y eso, hermano, es lo que a mí, de este pasaje, yo lo he leído muchas veces, es lo que a mí llamó la atención. En primer lugar, que Jesús nunca quita la vista de sus hijos. No importa lo que podamos estar pasando, no importa lo que podamos estar viviendo, Jesús está allí y nos está mirando. Pero nos está mirando a ver cómo nos comportamos nosotros, cómo nos comportamos los hijos del Señor. Y eso es lo que Jesús quería ver
de sus discípulos. ¿Cómo se comportaban frente a esta situación que les iba a venir? ¿Y cuál era la situación que les iba a venir? Es la siguiente. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Aleluya. Ahí en el mar se había levantado un gran viento, una gran tempestad. Y Jesús quería saber cómo se iban a comportar los discípulos. ¿Qué iban a hacer en esa circunstancia? ¿Cómo iban a reaccionar frente a la naturaleza? Frente a ese problema. Y a veces nosotros, hermanos, somos enfrentados a situaciones. Y vamos a seguir enfrentados a situaciones hasta que partamos de esta tierra. Pero Jesús quiere ver algo de nosotros, hermano. ¿Cómo enfrentamos una situación? ¿Cómo nos comportamos frente a una situación? ¿Qué es lo que hacemos frente a una situación? Y pareciéramos, como le decía al delante, que estamos solos, que nadie está a nuestro lado. Pero hay alguien que está mirándonos de lejos. Como Jesús estuvo mirando a sus discípulos, los vio ir hacia el mar. Voy a ver cómo van a reaccionar. Y eran sus discípulos, hermano. Eran aquellos con los cuales ellos sabían quién era el maestro. Habían visto los milagros del maestro. Hay otros pasajes como en Mateo 8:26 que Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Nuevamente reprende a sus discípulos. ¿Cómo? Yo creo que Jesús les decía a lo mejor, ¿por qué? ¿Por qué reaccionan así si yo he estado con ustedes? Yo he compartido con ustedes. Ustedes han estado conmigo cuando yo he hecho milagros. ¿Por qué ahora tienen duda? ¿Por qué dudan? ¿Por qué no tienen fe? Y en Lucas 8, 22 y 25, el capítulo 25, nuevamente, hermano, les llama la atención y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda que le obedecen? Nuevamente los reprende. Y a veces, hermano, tenemos que decir, a veces el Señor también nos puede reprender a nosotros. Porque no sabemos quién tenemos a nuestro lado, hermano. Que es un Dios poderoso para ayudarnos, que es un Dios poderoso para levantarnos, que es un Dios poderoso para proveer, para hacer un milagro de sanidad, un milagro en el hogar, un milagro económico. Pero no desesperen, perdonen la palabra, pero nos desesperanzamos, hermano. Dudamos que el Señor está con nosotros. Y muchas veces el Señor tiene que reprendernos, hermano. Nosotros tenemos que ser esperanza para otros. Nosotros no podemos estar dudando. Nosotros no podemos estar atemorizados. Porque nosotros tenemos que llevar consuelo a otros. Tenemos que llevar ánimo a otros. A los que no conocen a Jesús, usted y yo tenemos a Jesús de nuestro lado. Por muchos años, hermano. Hay hermanos que han nacido en cuna, que desde cuna conocen al Señor. Otros
más ahora. Pero nosotros tenemos al Señor, hermano, no nos podemos desesperanzar. No podemos desviar la vista. Porque si nosotros lo hacemos, ¿qué? ¿Qué queda para los de afuera? ¿Qué queda para ese amigo, para esa amiga, para aquel familiar? ¿Qué queda para ellos si nosotros a veces, hermano, quitamos la vista del Señor? Y el Señor tiene que salir como a reprendernos. Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? ¿Cierto? ¿Dónde está vuestra fe? Nuevamente, la fe. Hermano, que el Señor nos ayude porque nosotros tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Nosotros ya conocemos al Señor. Sabemos del poder del Señor. Entonces, hermanos, nunca dudemos que el Señor nos está mirando. ¿Cómo vamos a reaccionar frente a una situación? ¿Cómo nos vamos a conducir? ¿Qué vamos a decir frente a tal o cual situación que podamos estar viviendo? El Señor nos está mirando de lejos. ¿Cómo va a actuar? ¿Qué voy a decir? Pero lo que me llama la atención de este versículo, hermano, es justamente eso, que Dios los miraba de lejos. A esos discípulos que habían entrado con Él. En cuántos milagros, conocían el poder de Dios. Y ahora, hermanos, se enfrentaban a una situación difícil, que a lo mejor usted y yo nos podemos estar enfrentando a una situación difícil. Y Jesús quería saber cómo iban a reaccionar. Y muchas veces esta situación que estamos viviendo, hermano, es para ver cómo usted y yo iba a reaccionar frente a esta situación que estamos viviendo. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Qué vamos a decir? Pero nunca dudemos, hermanos amados, nunca dudemos que el Señor nos mira de lejos. Nos mira, hermano, nos está observando. Y miren lo maravilloso de esto. Jesús sube a la barca y les dice, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Y eso es lo que también el Señor nos dice hoy día, hermano. Tened ánimo, hermano, hermana, joven, niño. Tened ánimo. Yo soy el que yo he estado con ustedes. El que he estado desde la fundación del mundo y hasta el término. Yo soy el que estoy con ustedes. No teman. No teman. Y subió a ellos en la barca. Se calmó el viento. Y ellos se asombraron, miren, hermano. Y ellos, dice, se asombraron en gran manera y se maravillaron. No sé si aún reconocían que era el maestro el que había subido a la barca. Se calmó el viento. Aleluya. Aleluya, hermanos, que cuando Él entra a nuestra vida, entra a nuestro hogar, entra a nuestra familia, Él calma la situación, hermano. Él calma lo que podamos estar viviendo ahora. La situación económica, la situación con aquel hijo, la hija, el marido, Él la calma, hermano. Calma. Él calma los vientos, hermano. ¿Qué mueve tu barca ahora? ¿Qué situación está moviendo tu barca, tu vida? ¿Que ha llegado a desesperanzarte, a no tener fe, a dudar? ¿Qué situación hay? Yo no la conozco, hermano, o hermano, o joven, no la conozco. Pero hay alguien que la conoce y hay alguien que la está viendo. Y ese es nuestro Señor. Y Él te dice hoy, jamás el Señor ha desviado la vista de sus hijos, hermano. Jamás. Él está pendiente, como
estuvo con sus discípulos, está ahora pendiente de cada uno de nosotros. Él quiere saber cómo nosotros vamos a reaccionar frente a cuál o tal situación. Eso es lo que Él está pendiente de nosotros. ¿Cómo voy a reaccionar yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a decir yo? Hermanos, nosotras y hermanas, nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, al poderoso de nuestro lado, al gigante, al sanador, al que levanta, al que provee. Nosotros ahora tenemos que llevar a otros, hermanos, esta paz, esta calma. Nosotros tenemos, la gente afuera ahora está convulsionada, está en un mar que se ha levantado una gran tempestad para ellos. Pero a nosotros nos resta, hermanos, como iglesia, como individuo, a llevar esta paz, llevar esta calma, que las aguas se calmen. Nosotros tenemos que transmitir eso, hermano. No que nosotros nos veamos desesperanzados, porque nosotros tenemos a quien acudir. Usted y yo tenemos a quien acudir. Y si en este momento estamos desesperanzados, estamos angustiados, estamos afligidos, hermano, doblemos rodillas, clamemos al Señor, busquemos del Señor. Y el Señor va a subir ahí a la barca, hermano, a calmar lo que nosotros podamos estar viviendo. Pero no es para que, hermanas, nosotros, esto sea para nosotros, y Señor, ven a mí, Señor, ayúdame a mí, y Señor, cálmame a mí. No, hermano o hermana o joven, no, hermano. Esto es para que salgamos a los de afuera. Salgamos acuérdense que tenemos a alguien por quien estar orando, por quien llamar, seguir llamando, llevando una palabra de aliento, llevando una palabra de fortaleza. No es para nosotros, es para el que está afuera. Esa es la labor de la iglesia, hermano. La evangelización, sobre todo aprovechar este tiempo que el Señor nos dio, hermano. Estos medios, o nuestra boca, o una carta, o un telefonazo, o un WhatsApp, hermano. Tenemos que aprovechar este tiempo porque la gente afuera está desesperanzada. La gente afuera está en un mar que se les mueve, que se les agita. Y nosotros tenemos que llevar, hermano, hermana amada, la palabra, la calma del Señor. Amén. Y si nosotros no, por alguna circunstancia, como yo le decía, no la tenemos, tenemos a quien recurrir. Tenemos a quien recurrir. Y el Señor a nosotros, a su pueblo, a sus hijos, no lo ha dejado solo. No está mirando. No está mirando. Y si mi barca está balanceándose por cualquier situación, pida que el Señor suba a ella y calme. Y Él lo va a hacer. Él calmó la tempestad acá. En otras partes dice, los mismos discípulos decían, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Él calma todo, hermano. Calma todo lo que podamos nosotros como hijos del Señor estar viviendo, Él lo calma. Así que, hermano, espero en el Señor esta palabra sea de fortaleza, de ánimo para su vida. Si no hay ánimo, recobre ánimo en el Señor, levántese en el Señor, predique del Señor, hable del Señor, testifique del Señor. Este es el tiempo nuestro de la iglesia del Señor. Hermanos amados, que el Señor les bendiga grandemente. Esperamos en el Señor vernos pronto, y si no, allá en el cielo. Amén. Les mando un besito grande, que el Señor les bendiga, hermanos amados, sean fortalecidos y sean animados en el Señor. Amén. Él está mirándonos, muy cerquita. Él miraba a sus discípulos y Él está así ahora con cada uno de nosotros. Amén. Les bendigo, hermano amado, y quisiera orar por ustedes. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, tu palabra, aunque ella ya es bendita. Señor, y a través de estas, a lo mejor torpes palabras, Señor, que esta palabra pueda llegar de fortaleza, de ánimo, Señor, para tu pueblo, para la iglesia, Señor. Yo no sé lo que puedan estar viviendo mis hermanos, pero tú lo sabes, Señor, y en esta hora yo les bendigo, sean fortalecidos, sean renovadas su fuerza, hermano amado.
No importa la situación que usted pueda estar viviendo, Jesús le mira, le está mirando, le está mirando. Y si estoy viviendo una situación difícil, pídale al Señor y el Señor va a entrar, el Señor va a poner su mano, el Señor va a obrar, el Señor le va a levantarle, el Señor le va a fortalecerle. Sean, hermanos amados, bendecidos grandemente. La iglesia del Señor sea bendecida grandemente. Gracias, Señor. Gracias por este mundo. Gracias por tu palabra, porque siempre hay algo nuevo que tú nos quieres mostrar, Señor. Bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor, que tú nos has mandado a ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sobre todo en estos tiempos difíciles, que es afuera el mundo es el que está en tempestad, está, Señor, desesperanzado, Señor, están afligidos, Señor, que nosotros como iglesia podamos llevar una palabra de aliento, de fortaleza, de ánimo, Señor amado. Padre, gracias, porque es la labor de la iglesia, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano amado. Un besito grande, muchas bendiciones para todos.